Bueno, acá estamos prontos para hacer el último video sobre la historia de Florida. O sea, en el mes de la fundación de Florida, pero fundamentalmente tomando como base la historia del departamento. Hemos mirado varios videos en los cuales por lo general se ha tomado la parte territorial, el contexto histórico del territorio que va a ocupar justamente nuestra ciudad. Bueno, pero antes de seguir, quiero aclarar algo. Si acá ustedes ven que yo hago tiempo o me cambio de lugar, todo eso, es porque, bueno, trabajar en este lugar es difícil porque a veces pasan cosas que a uno lo distraen o tiene que cambiarse de lugar, o bueno, algunas cosas que pasan, pero bueno, eso lo aclaro por las dudas. En los últimos videos, incluso con los mapas, habíamos visto que todo lo que hoy es el departamento de Florida estaba, el territorio estaba ocupado fundamentalmente por grandes latifundios, que lo vemos, bueno, a través de los mapas podemos ver claramente. Esos, en esta zona donde se fundó, o supuestamente se ha fundado Florida, estaría rodeado por los grandes latifundios de lo que hablamos, por ejemplo, de la estancia de los marineros de la Cruz, que estaba cerca de donde hoy es la Cruz, y bueno, y después rodeado de pequeños campos con propiedades, o sea, pequeñas propiedades en manos justamente de personas que vivían de esa propiedad. Evidente que esas pequeñas propiedades que habían en ese entonces estaban como asfixiadas, digamos, por los grandes latifundios que existían alrededor de ellos. Muchos de ellos terminaban vendiendo esas tierras a los latifundistas que vivían en Montevideo y prácticamente no vivían en la campaña. Y ellos pasaban a formar parte de los peones de los latifundios, ¿no? De los dueños de los latifundios. Y otra parte pasaba a ser los vagabundos del campo y desde por ejemplo contrabandistas que tomaban el ganado y se lo llevaban para otro lugar, desde los que hacían todavía las vaquerías, que tomaban ganado y mataban en el lugar y lo usaban para su beneficio, obviamente, para poder alimentarse o también para comercializar. No olvidemos que acá no había alambrados y que estamos antes de la Revolución Oriental, antes de 1811, donde Montevideo, toda esta parte estaba en manos de los españoles. O sea, estábamos en plena época del virreinato del Río de la Plata, y que muchos de esos terrenos habían sido donados y dados por el propio rey para que
para cuidar justamente esos territorios que estaban invadidos por estos matreros, contrabandistas, incluso hasta algunos indios estaban instalados en tolderías, ¿no? Donde estaban con sus propias mujeres e hijos y que también eran considerados como verdaderos vándalos en ese momento, porque trataban de sobrellevar su vida justamente con la captura del ganado y de todo lo que, no olvidemos, el exterminio que se hizo. Es decir, los pocos indígenas que quedaban todavía estaban ocupando también ese territorio. Entonces era tal el caos que había en la campaña que se decide formar o se decide instalar en esta región un fortín. El fortín era justamente para defender las propiedades, los grandes latifundios, pero que también de alguna manera iban a defender las pequeñas propiedades que hasta ese momento eran defendidas por los propios o tenían como defensores a los propios terratenientes, quienes se ocupaban de su de su cuidado, de su defensa, además de tomarlos, como decíamos anteriormente, como peones en el mejor de los casos. Entonces, bueno, acá se funda entonces este primer fortín que estaba cerca de Pintado. Hay mucha, se dice en algunos lugares que, bueno, algunos consideran que esto fue la primer fundación de Florida, otros dicen que no, bueno, pero la coherencia con respecto a lo que hemos venido hablando y a las fuentes que yo he tomado, nos dice que sí, que pudo haber sido una primera fundación en el Pintado, y que habían alrededor de algunas familias, muy pocas, y en esa fundación tuvo mucho que ver Santiago de Figueredo, que fue un cura párroco que tuvo mucho que ver con la fundación de la ciudad. Y en ese primer fortín, Santiago Figueredo era era un cura párroco que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, o sea que no era cualquiera, y que nos cuenta mucho de lo que aconteció en ese momento cuando se fundó la ciudad, o cuando se fundó ese primer fortín, y había una pequeña parroquia, que todavía quedan restos de eso, hasta que evidentemente que ese lugar puede haber sido el primer lugar donde acá hubo, y no olvidemos otra cosa, que la mitad del departamento de Florida, hasta donde, por lo menos hasta donde estamos nosotros en la ciudad, pertenecía al límite con Montevideo. Entonces, para cuidar mucho el pasaje de las carretas que iban de Montevideo hacia el norte, que venían del norte hacia Montevideo trayendo mercancías, y bueno, era un pasaje también bastante interesante para que acá se fundara algo
que ayudara de alguna manera también a la seguridad para estas personas que se trasladaban de un lugar a otro. Entonces, pero también es cierto que en ese lugar era bastante inhóspito para era un lugar bastante inhóspito para la ciudad, para establecer un lugar. Entonces, por ejemplo, para ir al arroyo Pintado les quedaban unas cuantas leguas. No tenían de dónde sacar agua ni leña para lo que era la única fuente energética que tenían en ese momento. El único lugar que podían conseguir todo eso era en el río Santa Lucía en Chico. Y por eso se dice que muchos de estos pobladores tomaron sus cosas y se instalaron en este lugar, ¿no? Es cerca del río Santa Lucía, donde estamos hoy, donde evidente que se trazaron, por ejemplo, las vías de acceso. Uno fue el Paso de los Dragones, donde hoy todavía hoy tenemos un puente, pero en aquel momento era simplemente un paso que se hizo para poder llegar a este lugar. Otro de los pasos que vinieron después aparentemente fue lo que hoy llamamos la calzada. Pero entonces acá empieza un delineamiento, pues, sí, cuando se funda, o sea, sobre todo tenemos lo que dicen algunos historiadores sobre lo que ha dejado escrito o hizo Santiago Figueredo, que fue uno de los precursores entonces de esta fundación. Entonces, se fundan 20 calles con el sistema damero español en aquel momento, donde se funda la Plaza Asamblea, donde hoy es la Plaza Asamblea, donde yo estoy en este momento, y para lo que se realiza ahí, justamente se usa como para la llegada de las carretas que llegaban acá y dejaban sus caballos en la plaza, acá en este lugar, claro, y reforzaban, tomaban fuerza para continuar su viaje hacia el norte o hacia el sur. Se usaba también como lugar donde se dejaban materiales de información sobre lo que estaba pasando en la villa en ese momento. Bueno, eso era lo que hoy tenemos acá y en la que yo estoy. Se funda la iglesia, lo que en el lugar donde hoy está la catedral, el famoso ranchito. También no se funda el rancho para declarar la independencia, obviamente, pero ese rancho estaba desde esa época, todo lo que sabemos y hemos dicho en otras oportunidades sobre la fundación de Florida, y hay muchos escritores y investigadores acá de Florida que han escrito muchos libros al respecto. Entonces, lo que nos interesa ahora es relacionar esta fundación y esta ciudad con lo que fue la historia nuestra, que eso fue lo que primero nos llevó a realizar este pequeño, digamos, homenaje
a la fundación de Florida. Entonces, quedamos en que Florida, 2 años después de fundado Florida, comienza la Revolución Oriental, 1811. Entonces, ¿de qué manera, cómo influye esto en este pequeño territorio? Desde acá, desde esta ciudad, comienza también la revolución independentista. Entonces, ¿qué pasa? En ella siguen varias personas que van a actuar junto al propio Artigas, ¿no? En 1811. No olvidemos que cuando Artigas comienza su revolución, está todavía formando parte de lo que es el gobierno español, ¿no? Que está fundamentalmente instalado en Montevideo y que no pertenece todavía esta etapa a la etapa donde Artigas se deslinda totalmente del virreinato del Río de la Plata de Buenos Aires por el tratado que había hecho Buenos Aires con los españoles. Es decir, lo sintió como una traición y se marcha y se va y empieza su propia revolución, digamos. Ahora, ¿quiénes lo siguen acá al principio de la revolución? Cuando todavía forma parte de Buenos Aires y del virreinato del Río de la Plata. Lo siguen los grandes estancieros, los grandes latifundistas, a García de Zúñiga, el hijo de García de Zúñiga, que trabajaba en la estancia de La Calera, también forma parte de su ejército, y bueno, y grandes estancieros de aquel momento, el Francisco Artigas, que era hermano de Artigas y que estaba pertenecía a la estancia de Casupá, que los Artigas tenían su estancia ahí. Y Andrés Latorre, tío de La Valleja, también, o sea, grandes terratenientes y vinculados con la Gran Tierra. Eso, y por supuesto, todos los negros esclavos, los indios, los peones y todos aquellos que formaban parte de la casa de los feudos, digamos, por llamarlo de alguna manera, de estos señores terratenientes. Y por supuesto también los pequeños y medianos productores, no, porque no producían, los pequeños campesinos que habían en ese momento también de alguna manera formaban parte de este primer ejército. Bueno, las idas y venidas, entonces estas personas formaban el ejército y acompañaban a Artigas en ello. Pero ¿qué pasa? Evidentemente que Artigas se siente, como decíamos anteriormente, traicionado por Buenos Aires, al firmar un tratado de paz con Elío, que era el representante del rey en Montevideo, acá en el virreinato. Entonces estos grandes terratenientes comienzan a abandonar a Artigas.
entre ellos García de Zúñiga, que había apoyado al principio y que tenían hasta ese entonces la estancia de la Cala. Entonces, por supuesto que las fuerzas de Artigas, al principio, para poder mantener a sus campesinos, a la gente que los seguía, para poderles alimentar, sobre todo, tomaban el ganado sobre todo de la estancia que tenemos acá en Florida, esta gran estancia que tenía su epicentro acá, que era la de los marineros, pero que seguía el noreste del departamento. Bueno, y todo aquel campo, tierra, que los pudiera de alguna manera alimentar, tenía la orden de Artigas de captar o capturar todos los animales posibles para la subsistencia. Porque esta gente, la mayoría, había dejado sus lugares, ¿no? Y había que mantener ese ejército. Bueno, hasta que, por supuesto que a los terratenientes no les interesaba mucho esto que estaba pasando, porque lo tomaban como un ataque a sus propiedades, obviamente, y entre ellos fue García de Zúñiga, que cuando llegaron a su territorio, se dio vuelta, digamos, por decirlo de alguna manera, traicionó la causa por la que había empezado, porque evidente que no le convenía, y a la gente que estaba en las fuerzas de Artigas, cuando fueron a hacerse cargo o a tomar ganado, los corrieron, evidentemente que los echó de allí y dejó de pertenecer a la Revolución Oriental. ¿Y quiénes siguieron a Artigas? Justamente los pequeños propietarios, los indios, los esclavos, que dejaban sus casas. Bueno, al firmar ese armisticio que se firmó, Artigas se levanta contra esta situación y comienza el éxodo. Y así es que desde acá, comienza justamente a surgir entonces todo un caos tremendo, porque estas personas dejan su establecimiento. Hay documentos donde dice que queman sus casas, que no que no dejan absolutamente ningún rastro de lo que era lo suyo en ese momento. Respecto a Florida, relata el cura Figueredo, más de 80 matrimonios que poblaban la Florida y todos quedaron solo 6, porque el resto marcharon con Artigas. ¿Por qué? Porque evidentemente que acá los pobladores que habían eran pequeños propietarios, ¿no? Los grandes ya habían dejado habían dejado el modelo de Artigas y estaban evidentemente con lo que era el gobierno de ese momento. Se dijo desde Montevideo, se trataba de decir de estas fuerzas de Artigas que eran que violaban mujeres,
que mataban, que destrozaban. Era todo para crear toda una psicología persecutoria con, a los pobladores de Montevideo con respecto a esto que se estaba formando en la banda oriental. Contrarrestando esa campaña psicológica españolista, se vio actuar en Florida a gauchos patriotas como Gallardo, al que, según expresa el comunicado oficial fechado en los primeros días de abril de 1812, Manuel Arco, con solo 2 hombres, los apresó en la costa de Pintado. Este modesto patriota había sido visto con una proclama en la mano, toda tajeada y hecha tiros, y dijo que al que declara y a otros que había de ejército de Artigas. Así quiere el hijo de P. de Lío, digo así, pero dice con todas las letras, engañarnos con gacetas y que no nos vayamos. Bueno, entonces los españoles se comienzan a replegar en Montevideo y estos patriotas empiezan a avanzar y así comienza la primera etapa de lo que es la banda oriental, ¿no? Después esos serían los primeros indicios que se dan acá en Florida de lo que es de cómo repercuten y quiénes son los que siguen Artigas en esta primera etapa de la fundación de Florida. No hemos hablado exactamente, bueno, ya lo he dicho varias veces, de la fundación de la ciudad de Florida. Me he referido a la historia de Florida, que era lo que yo quería hacer, porque ya el tema de la fundación de la ciudad lo tenemos bastante gastado. Y bueno, y por acá terminaríamos este videíto que nos está de alguna manera reflejando lo que muchos historiadores, esto está hecho por alguien que investigó y que han intervenido investigadores como, según nombra acá, Lucía Sala Turón, gran profesora investigadora de la Facultad de Humanidades, Rodríguez, otro también, es decir, es un libro que son hechos por ellos, y documentación que está perfectamente determinada en el propio libro de este investigador. O sea que todo esto que se ha dicho ha sido fundamentalmente comprobado a través de la Biblioteca Nacional y de otros lugares donde se ha estudiado.